decidieron casarse. Meses después, Elena tuvo una niña. Sin embargo, según los que les conocían, las peleas entre la pareja eran constantes. Elena lo abandonó y volvió con su familia. Más tarde, José Luis se reconcilió con Elena y ésta se quedó de nuevo embarazada. La relación que tenían ellos, según me lo contaba, era, vamos, malísima. Ellos se llevaban muy mal, ella maltrataba a la niña, se pegaban mutuamente, él tenía varias marcas de haberla ella pegado. José Luis achacaba las continuas peleas a los cambios radicales de su esposa a causa del embarazo. Ella, por el contrario, le echaba en cara a José Luis sus celos y las acusaciones de que el hijo que estaban esperando era de otro hombre. La situación se hacía insostenible. José Luis y Elena enviaron a su hija a la casa de los abuelos paternos. A mediados de octubre de 1995, José Luis se presentó en la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su esposa. En la denuncia, simple y llanamente, viene a decir que su mujer a las 8:15 de la mañana o 8:30 se ha marchado, que tenía cita con el médico en la Ciudad Sanitaria La Fe y que se ha llevado 15.000 pesetas, que iba vestida sin llevarse documentación y sin llevarse nada y que no había vuelto a casa. Poco después, José Luis inició una campaña para dar con el paradero de su mujer, solicitando la ayuda ciudadana. Las gestiones iniciales por parte de la policía se encaminaron hacia los hospitales, teniendo en cuenta el avanzado estado de gestación de Elena. Hacemos las comprobaciones y vemos que en aquellas fechas no se hizo ningún ingreso, ni en esas fechas ni en meses sucesivos tampoco se produce ningún alumbramiento de un bebé en circunstancias raras, con lo cual nos lleva a determinar que esta mujer había desaparecido, se la había tragado a la tierra. Los años iban pasando, pero la madre de Elena seguía sin renunciar a encontrar a su hija. Nos llega una madre desesperada que lleva 5 años tratando de localizar a su hija desaparecida, que ha estado en infinidad de programas de televisión, que ha consultado a diferentes personas que la pudieran ayudar para localizarla y que no ha conseguido localizarla. José Luis también participó en programas de televisión donde se trató la desaparición de su mujer. He comentado de que 2 semanas antes ella empezaba a estar ya muy nerviosa. Nos hemos comprado un piso y empezaba a pasar el tema del piso, pero, ¿sabes? Pedro, escucha un momentito. Es lo normal, es fácil de pensar que ella sola no se va, ¿sabes? Ella sale de casa pero porque tenía planeado algo. La madre de Elena expuso sus temores a la policía. Intuía que no se trataba de una simple desaparición. En su fuero interno piensa que su hija ha desaparecido y que incluso la pueden haber o hecho desaparecer o la han matado, aunque no quiere creérselo. Habían pasado 5 años. José Luis había iniciado una nueva relación sentimental con una joven llamada Marta. A raíz del dramático llamamiento de la madre de Elena, el grupo de homicidios inició una nueva ofensiva para dar con su hija. Se volvió a requerir la presencia de José Luis para que aportase datos que pudiesen serles útiles para la localización de la desaparecida. Había sido vista por otras personas, de que fulanito le había dicho que se le había visto en tal sitio, que se le había visto subirse en un coche y tal. Todo eso se investigó. Se investigó y se fue descartando. Mientras se llevaba a cabo la investigación, José Luis inició los trámites de separación, argumentando abandono de hogar por parte de su esposa. Y al mismo tiempo, junto con su nueva novia, Marta, empezaban a hacer los preparativos para la boda. Una vez cumplido este paso de descartar, entre comillas, la desaparición voluntaria, nos quedaba centrarnos en el homicidio por el principal sospechoso. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo ocurrió muy deprisa, pero para mí tú sabes que fue como una eternidad. Yo vengo de una relación muy difícil con mi mujer, con una hija a mi cargo. Sabes que te pedí que te casaras conmigo y tú que dijiste que sí, ¿verdad? Te pusimos fecha de boda y buscamos piso. Y aún no he tenido tiempo de decirte en voz alta que quiero hacerme viejecito junto a ti. Porque te quiero, porque quiero estar contigo para toda la vida. Cariño, eres la mejor. Los inspectores llevaron a cabo más de una treintena de interrogatorios dentro del círculo más próximo a José Luis. Las investigaciones se centraban en torno a él, ya que era el principal sospechoso. Le dijo que me tenía que contar una cosa muy seriamente, pero que jamás se lo dijera a nadie, que se lo jurara y se lo jurara. El hecho había pasado hacía 5 años, y aún así,
José Luis tuvo la necesidad de contarle lo ocurrido a una amiga con el fin de descargar su conciencia. Ella se despertó de buena mañana, se empezaron a pelear, siguieron la pelea en el comedor. Cuando ella fue a salir por la puerta, él la cogió, se la trajo para aquí y le empujó, y de un portazo, o sea, del empujón ella cerró la puerta, pero de tal mala sombra que se pegó con el pomo en la nuca y por lo visto se mató así. Pues nosotros, a base de machacar, de insistir, de buscar, de hurgar, pues finalmente conseguimos no uno, sino varios testigos que habían recibido esa confidencia del autor. Con estas declaraciones en la mano, la policía detuvo a José Luis y le puso al corriente de lo que habían contado sus amigos. Fue tal el cúmulo de pruebas circunstanciales y de testimonios que se aportaron que esta persona, efectivamente, no pudo negar la evidencia de los hechos y finalmente confesó. La confesión de José Luis a los inspectores fue detallada y concisa. El 6 de octubre de 1995, el detenido despertó a su mujer ya que tenía revisión con el ginecólogo. Como no te des más prisa, ¿no tenías a las 8 la consulta? ¿Y a ti qué más te da? Su mujer empezó a discutir con él. No te lo digo más veces. Ella le echaba en cara constantemente que el hijo que estaban esperando no era suyo. Eso le enfurecía. Se pelearon. Elena, vestida aún con el camisón, intentó salir de casa. José Luis la agarró por el brazo y la metió de nuevo en el interior. No me montes escándalos. Sin saber cómo, su mujer cogió un cuchillo e intentó atacarle. Él se defendió cogiéndola por el cuello. La mujer perdió entonces el conocimiento golpeándose con el picaporte de la puerta. Cayó al suelo. José Luis intentó reanimarla. Estaba muerta. Dejó el cadáver en el suelo del baño. Al volver por la noche de trabajar, José Luis cenó y luego decidió qué hacer con el cuerpo de su mujer. Yo es que pienso que este hombre hizo lo único que podía hacer una vez asumida la intención de hacer desaparecer el cuerpo, que fue distribuirlo en trozos. Y eso es lo que hizo, lo distribuyó en trozos y lo fue bajando por separado hasta su coche y luego ya lo transportó hasta el lugar donde posteriormente lo enterró. La bolsa que contenía los últimos restos del cadáver la arrojó a un pantano en las afueras de Valencia y se quedó allí, esperando, hasta que la bolsa desapareció bajo las aguas. Tras varias excavaciones en las que la policía estuvo acompañada por el detenido, se encontró una bolsa con unos restos óseos que correspondían a un brazo humano y a los huesos de la mano. El rastreo en el pantano no obtuvo resultados positivos. Aquí estábamos fiando de la memoria de esta persona y de la memoria sobre un terreno en el que había ido de noche y que además estaba totalmente cambiado. Eso podría explicar por qué no se consiguió recuperar la totalidad del cuerpo. La policía científica extrajo la secuencia del ADN de los restos óseos encontrados y los contrastó con los del ADN de la madre de Elena. Ambos coincidían. La confesión que hizo a la policía la mantuvo de principio al final. En el mismo acto de juicio oral mantuvo el mismo argumento de su defensa. Y era de que había sido un acto de defensa propia y que la muerte había sobrevenido precisamente en ese forcejeo que él había llevado a cabo para defenderse. El juicio se apoyó sobre 3 pilares básicos: la declaración de José Luis, el testimonio de sus amigos y los informes forenses presentados tanto por parte de la acusación como de la defensa. Los médicos forenses que se aportó por la parte de la defensa, efectivamente ahondaban en la posibilidad de que causas de muerte, posibles causas de muerte, habían múltiples. Determinar una de ellas, prácticamente imposible sin poder examinar el cuerpo. Cada día, a la entrada de las sesiones del juicio, cientos de personas increpaban e insultaban al acusado e incluso a su familia, a quien la policía tuvo que proteger de un linchamiento público. Mi cliente estaba condenado desde el mismo día en que fue detenido. No hizo falta practicar ninguna prueba más. No hizo falta informe alguno. El tribunal, tras escuchar las declaraciones de los testigos y el informe de los forenses presentado por la acusación, dictaminó que José Luis estranguló a la víctima hasta darle muerte. Los informes presentados por la defensa fueron desestimados.
La Audiencia Provincial de Valencia le condenó a la pena de 20 años de prisión como autor del delito de asesinato y aborto. Actualmente la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. Autor del homicidio de Nelly Virginia Herráez. El 29 de noviembre de 1999, en un parque madrileño, fue hallado el cuerpo de la víctima. Estaba gravemente herida y fue imposible reanimarla. En la autopsia se certificó que había sido agredida con un arma blanca. En la inspección ocular del lugar de los hechos, se pudo determinar, siguiendo los rastros de sangre de la fallecida, que la agresión se había producido a unos 150 metros del lugar en el que se encontró el cuerpo. Al indagar en el entorno de la víctima, la policía supo que tenía frecuentes peleas con su compañero sentimental. A través de la declaración de distintos testigos, se comprobó que unas horas antes del homicidio acudió al encuentro de su pareja en los alrededores de la estación de Atocha, con el fin de terminar con su relación. Su cuerpo fue hallado poco tiempo después en un parque cercano a dicha estación. Luis Vicente de la Cruz, el citado compañero sentimental, se encuentra en paradero desconocido desde el momento de los hechos. Se solicita la colaboración ciudadana en la búsqueda del presunto autor del homicidio. El sospechoso tiene 38 años, es de nacionalidad ecuatoriana y de complexión fuerte. Si posee alguna información, llame al 91 582 2900. A continuación, el hallazgo de un transexual brutalmente asesinado es el comienzo de una singular investigación. La investigación policial comienza en este caso en el ambiente de la prostitución transexual. Nuestra primera víctima, conocida como Carmen, fue atacada violentamente y murió 2 meses después en el Hospital La Paz. Carmen trabajaba en la calle y publicaba en un diario el anuncio con la oferta de sus servicios. ¡Bendito sea! ¡Suba por arriba, por favor! ¡Hacia arriba! Los bomberos llegaron al edificio en el que vivía Carmen, alertados por la llamada de un vecino que observó que de la puerta del segundo piso no dejaba de salir humo. Nos sorprendió nada más llegar al sitio este que la puerta de acceso a la vivienda no se encuentra forzada, lo cual ya inicialmente, digamos, hipotéticamente nos hace pensar que entre la víctima y el autor hay cierta relación de amistad, puesto que la víctima ha franqueado la puerta al autor de forma voluntaria. Tiene pulso, está con vida, llamar una ambulancia. Encontraron a Carmen encadenada al váter con heridas de arma blanca y quemaduras. Estaba inconsciente y no pudo declarar ni dar ningún indicio sobre la persona que la había atacado. Pues claro, nos llama la atención de que aquí en este domicilio, en este apartamento, pues aparecen elementos de pseudomasoquismo, una serie de cosas y detalles que este hombre utilizaba, digamos, para su labor cotidiana. Al hacer la inspección ocular buscando indicios que pueda haber dejado el autor, los inspectores observaron que los cables del televisor estaban sueltos, por lo tanto faltaba un vídeo. En la casa no se encontraron tarjetas de crédito ni documentos bancarios. Uno de los móviles podía haber sido el robo. Pues se van haciendo investigaciones, luego estaban tomando declaraciones a la familia y demás, y luego la familia, pues también, familia o amigos, nos dicen qué elementos fundamentales pueden haber faltado en la casa. La única posibilidad de seguir el rastro al autor era comprobar si había vendido los objetos o utilizado las tarjetas robadas. Sin embargo, los investigadores no detectaron ningún movimiento. Carmen vivía de noche.
Las respuestas tenían que estar en su entorno más cercano. Pero la noche no daba más pistas. Apenas un mes después del asesinato de Carmen, aparece el cadáver de otro transexual. Se llamaba Joana y también trabajaba en la calle. Esta vez el cuerpo fue descubierto por una vecina que, al no verla durante varios días, entró en su casa y la encontró muerta en el baño. Bien, el 22 de octubre nos llaman de la sala del CO91 de que en la calle Buenavista ha aparecido un cadáver en extrañas circunstancias. Aparece en la bañera, en posición de cúbito prono, hacia abajo, con las piernas flexionadas, el cadáver de un hombre con la cabeza metida en el agua de la bañera. Los inspectores pensaron que podía tratarse del mismo autor que en el caso anterior. Dedujeron que conocía bien a sus víctimas. Joana estaba en chándal. Lo más probable era que no fuese su primera cita. Lo que está claro, aparentemente, es que este personaje se aprovechaba de la confianza. No parecía ser que llegara y el primer día fuese a cometer el asesinato, sino que era una confianza que adquiría con la persona y cuando ya él creía que la persona se había ganado su confianza, actuaba. Se empezaba a conocer la forma de actuar del asesino cuando el forense aportó un dato que sería fundamental para la investigación. A través de la autopsia se supo que Joana llevaba entre 10 y 12 días muerta. El crimen, pues, se había cometido alrededor del día 10 de octubre. Cuando se produce la agresión en el Paseo de La Habana, se da aviso o comunicación a todos los medios de difusión. Y aquí, cuando ocurre el de la calle Buenavista, se opta por no dar ningún tipo de comunicado a la prensa con el objeto de que el autor de estos hechos pueda utilizar algunos de los elementos de crédito y así facilitar la investigación. La estrategia de no publicar en los medios dio el hilo conductor hacia el asesino. Desde el momento de la muerte de Joana, se habían realizado con su tarjeta 18 extracciones en cajeros de la zona centro. Como se sabe que el presunto autor de este hecho, el asesino, está utilizando las tarjetas de crédito del muerto, se pide a los bancos una relación de la utilización de esas tarjetas en cajeros o en centros comerciales y demás. Entonces los bancos nos facilitan una relación donde esas tarjetas han sido utilizadas en los últimos días. Y entonces se intenta contrastar esa relación con fotoprinter, con imágenes de cámaras. Y esta persona, esta fecha y esta hora coincide exactamente cuando está utilizándose la tarjeta del muerto. En la cinta se consigue ver al asesino en el momento en el que va a sacar dinero de la cuenta de su última víctima. Entonces ya tenemos una cara, pero no tenemos un nombre. Da la casualidad o el hecho de que los crímenes se cometen en fin de semana. Se comprobó que, al igual que los crímenes, las extracciones en cajeros también habían sido en fines de semana. Tenía que haber un motivo para que actuase de esa manera. Pensaron que podía ser un preso en régimen abierto con permiso carcelario y pidieron a las cárceles los informes de salida. Paralelamente se desplegó un dispositivo para localizarle. El dispositivo se monta preferentemente en la zona centro de Madrid, que es donde las entidades bancarias nos habían comunicado que es donde estaba realizando las operaciones de saque de dinero en los diversos cajeros. Concretamente se pone un servicio de vigilancia y control en todo el centro de Madrid hasta que ya el día 28 de octubre, en un determinado cajero del centro, se detecta la presencia de una persona cuyas características físicas eran parecidas a la de la foto que teníamos que nos había facilitado esta entidad bancaria. Mientras vigilan un cajero del centro, los policías ven acercarse al sospechoso. Ahí viene ese, sí. ¿Vamos a por él? Espera, espera.